Esta actividad corresponde a la segunda parte de las anomalías cromosómicas, donde vamos a revisar en detalle los mecanismos citogenéticos de producción de cada una de las anomalías cromosómicas que ya habíamos revisado anteriormente en la clase anterior, dividiéndolas en numéricas y estructurales dependiendo de su tipo de alteración. Obviamente, aquí nos vamos a circunscribir a lo que conocemos como síndromes cromosómicos, también denominados cromosomopatías, que como por definición se pueden conseguir en los diferentes textos de genética clínica, específicamente en el recomendado para ustedes, que es la genética en medicina de Thompson y Thompson, el cual ya en español existe hasta la 7ª edición, pero ya existe disponible en PDF por internet la 8ª edición en inglés, donde ustedes pueden consultar toda la terminología, todas las características y los temas de las diferentes unidades de genética médica que estamos revisando dentro de la asignatura de patología general. En este caso, nosotros definimos los trastornos cromosómicos como aquellas alteraciones que van a obedecer a un exceso o defecto, bien sea de los cromosomas enteros, cuando hablamos de falta o ausencia de un cromosoma. Recuerden cuando hablábamos de monosomías, de que la única monosomía viable en el ser humano es la monosomía del cromosoma X. Una monosomía o ausencia absoluta del representante de un par de cromosomas en los autosomas no es viable para el ser humano. Solamente las monosomías parciales, que ya vimos esa diferencia en la clase anterior, o también de los fragmentos de los mismos que se pueden duplicar, se pueden invertir o alterar de algún otro modo, que son las anomalías cromosómicas estructurales, bien sean equilibradas o desequilibradas, que también ya ustedes conocen, y que la alteración de alguna u otra forma, tanto en el número como en la estructura o morfología de ese cromosoma en particular, nos va a generar una cromosomopatía, un trastorno cromosómico o un síndrome cromosómico. En varias publicaciones lo pueden encontrar con estos signos. Por eso lo mencionamos todo. Porque es importante que ustedes como futuros médicos conozcan lo que son los síndromes cromosómicos, porque ellos son los responsables de una gran mayoría de las malformaciones congénitas conocidas en el ser humano. Obedecen a trastornos específicos en los cromosomas, cromosomopatías específicas. Estamos hablando, por supuesto, de las malformaciones congénitas dentro de síndromes, como el síndrome de Down, síndrome de Pató, síndrome de Cri-du-Chat, síndrome de Edwards, como veremos después en detalle más adelante. También ocasionan muchas de las pérdidas reproductivas. Esto quiere decir que son responsables de una alta tasa de los abortos espontáneos que ocurren. Las interrupciones precoces del embarazo es por causa de que el producto viene con una cromosomopatía. También son una causa importante del déficit cognitivo, que anteriormente se conocía con el nombre de retraso mental. Tienen también un rol muy importante en la etiopatogenia de muchos tipos de cáncer. Ya cuando en el 9º semestre podamos revisar clínicamente el síndrome de Down, les digo ya como un adelanto, que los pacientes portadores de esta cromosomopatía, que es la trisomía 21, mejor conocida como síndrome de Down, tienen 15 veces más probabilidad que la población general de padecer leucemias, que es un tipo de cáncer hematológico. Entonces, imagínense ustedes cómo aumenta el riesgo de un tipo específico de cáncer simple y llanamente por ser portador de una cromosomopatía específica. También es importante resaltar que los síndromes cromosómicos son responsables de más de 100 patologías clínicamente identificables. Por supuesto, no todos se van a revisar en medicina, sino solo los más frecuentes. Es importante que ustedes vuelvan a traer a su memoria lo que son las anomalías cromosómicas numéricas, bien sean de los autosomas o de los cromosomas sexuales. En este caso tenemos un cariotipo humano de una persona con un síndrome de Klinefelter en su variante, un triple XY, este sería un paciente 48XXY, es una anomalía numérica, sobran 2 cromosomas representantes del X en este caso, y es una anomalía en número, ¿ok? También tenemos otras anomalías estructurales, como el ejemplo emblemático
de lo que es la lesión del brazo corto del cromosoma 5 o síndrome del 5p-, que es el síndrome conocido como cri du chat o maullido del gato, donde existe una ausencia total de un segmento del brazo corto del cromosoma 5 y que va a ser el responsable entonces de las características clínicas que van a ser las que van a representar específicamente a este síndrome clínico. Obviamente, dependiendo del tamaño de la lesión puede ser una lesión puntual, puede ser una lesión intersticial o puede ser una ausencia completa de un segmento importante de este brazo corto. Y allí, entonces, dependiendo del tamaño de la lesión, si es una microdeleción o en una lesión de mayor tamaño, la severidad de la sintomatología va a ser, por supuesto, más grande. En cuanto a los mecanismos citogenéticos de producción de las anomalías cromosómicas, tenemos que, en primer lugar, en las anomalías numéricas tenemos las trisomías y las monosomías. Ustedes tienen que venir siguiendo la clasificación de las anomalías cromosómicas, tanto numéricas como estructurales, y aquí entonces vamos a ver en detalle, citogenéticamente hablando, cómo se producen esas cromosomopatías. En primer lugar, vamos a hablar de la trisomía libre. La trisomía libre, entonces, sería una anomalía cromosómica numérica tipo exceso, porque aquí lo que nos va a sobrar es un cromosoma de un determinado par. Dependiendo del par cromosómico que esté involucrado, entonces nosotros vamos a tener la presencia de determinados síndromes cromosómicos, como por ejemplo síndrome de Down en el caso del par 21, síndrome de Edwards en el caso del par 18 y el síndrome de Patot en caso de la trisomía del cromosoma 13. Entonces, dependiendo del tipo de cromosoma, obviamente tenemos los cromosomas acrocéntricos, que son donde está el par 21, ¿verdad? 13, 14, 15, 21 y 22, que son los acrocéntricos, y hay, por supuesto, anomalías de otro tipo de cromosomas, como sería el síndrome de Edwards, el cromosoma 18, no pertenece al grupo de los acrocéntricos. Sin embargo, lo importante es que el mecanismo citogenético de producción de la trisomía libre, sea de cualquiera de los pares cromosómicos involucrados, tenemos que es la no separación o no distinción de ese par específico de autosoma durante la meiosis 1 de la madre o la meiosis 2 del padre. Ustedes tienen que recordar que cuando iniciamos estos módulos, el doctor Estrada les recalca mucho que ustedes deben revisar nuevamente los mecanismos de la división celular, tanto en células somáticas como en células sexuales, y volver a repasar la mitosis y la meiosis. Nosotros aquí no vamos a revisar mitosis ni meiosis, partimos del principio que ya esos son conceptos de biología celular, de bioquímica, que ya los tienen afianzados. Lo que tienen que hacer ahorita es volverlos a revisar para traerlo entonces a su memoria reciente. Entonces ya saben, no disyunción o no separación del par de cromosomas involucrados durante la meiosis 1 de la madre o la 2 del padre. Mucho menos frecuente en la meiosis paterna, pero también se puede dar. El riesgo aumenta con la edad de la madre en el caso de la cromosomopatía, debido a que existe una teoría, que es la teoría del óvulo envejecido, donde, como nosotros sabemos, que en la gametogénesis hay una gran diferencia con respecto a la gametogénesis femenina, con respecto a la masculina, y es que la gametogénesis en la niña empieza intrauterinamente. Nosotros cuando nacemos, las hembras ya tenemos una población de futuros óvulos detenidos en profase. Entonces, como esos óvulos van a pasar muchos años desde que la niña nace hasta que ocurre la pubertad y comienza el desarrollo para que esos futuros óvulos comiencen a dividirse nuevamente y completen su meiosis para formar el futuro gameto, que es el óvulo, mientras más años ese óvulo pase detenido, más probabilidad hay de que cuando inicie su nueva división celular para formar el óvulo definitivo, ocurra un error y no se separen los cromosomas. Entonces, por eso se dice que el riesgo aumenta a mayor edad de la madre. Por supuesto, no es lo mismo un óvulo que madure a los 18 años que un óvulo que pasa detenido en profase 1 desde que está la niña en útero hasta los 45 o 48 años. Entonces, obviamente, el riesgo va a aumentar
mientras mayor edad tenga la madre. Pero por supuesto, esto también puede ocurrir en el caso del padre. O sea, no es solamente culpa de la mamá. Como ya decíamos, en un 10%, los errores de no disyunción pueden ocurrir también en el gameto masculino, ¿ok? En este caso tenemos un ejemplo, un cariotipo de una trisomía 21 libre. Aquí tenemos el par de cromosomas 21 señalado con la flecha. Como ustedes pueden ver, los cromosomas del 1 al 22, que son los autosomas, están agrupados en pares. Esto es una fotografía del cariotipo de este paciente. Aquí tenemos el par de cromosomas sexuales, X y Y, o sea que es un masculino, que tiene una trisomía 21 libre, fíjense, 1, 2, 3 cromosomas, en vez de tener 2. Entonces, esto es una trisomía 21 libre. Se dice libre porque los cromosomas están separados, no están unidos entre ellos como serían en las translocaciones, donde son segmentos del cromosoma, como ya habíamos visto en la clase anterior, o el cromosoma en su totalidad, como ocurre en los acrocéntricos en las translocaciones robertsonianas. También aquí vamos a ver específicamente de lo que ya les estaba hablando en la lámina anterior, de las translocaciones robertsonianas. O sea, cuando nosotros tenemos mecanismos citogenéticos de producción del síndrome de Down, que es del que hemos venido hablando, trisomía 21 libre, no disyunción del par 21 en la meiosis 1 materna o en la meiosis 2 paterna, específicamente en anafase, o la translocación robertsoniana por tratarse de un cromosoma acrocéntrico. Obviamente, si nosotros nos referimos al mecanismo citogenético de otro síndrome cromosómico que no sea el Down, que pertenece al grupo de acrocéntrico, o el Pato, que también pertenece a este grupo, por ejemplo, sería el Edwards, aquí no hablaríamos de translocaciones robertsonianas, porque la translocación robertsoniana es la que se da entre dos cromosomas acrocéntricos. Eso también tienen que recordarlo de la clase anterior. En este caso, estas translocaciones pueden ser de dos tipos: heterólogas, en el caso de alrededor del 4% de los síndromes de Down, y homólogas, que es la translocación 21-21. La heteróloga es entre dos acrocéntricos. Ya dijimos que 13, 14, 15, 21 y 22. La más frecuente es la 14-21, pero puede ser 13-21, 14-21, 22-21 o 15-21. Y la homóloga, que sería entre dos cromosomas 21, que sería la 21-21, que por supuesto esta es la que da la totalidad de la descendencia afectada con síndrome de Down. Aquí tendríamos un ejemplo de una translocación robertsoniana 14-21 en un paciente donde ustedes pueden ver aquí en el par 14 cómo la morfología de este cromosoma 14, que es el normal, varía en el otro componente del par. ¿Por qué? Porque tiene translocado arriba un cromosoma 21, que es el que está faltando aquí. Por eso se llama translocación 14-21. El otro componente del par 21 se pegó, se translocó sobre el cromosoma 14. Entonces, cuando el gameto se lleve este cromosoma 21 translocado, que no está en su sitio, que no está libre, entonces el paciente va a heredar una translocación robertsoniana heteróloga entre dos acrocéntricos, 14-21. Diferente cuando es el mismo cromosoma 21 el que se transloca sobre otro, y entonces constituye la translocación robertsoniana homóloga o 21-21. Aquí tenemos otro tipo de cariotipo, otro ejemplo también de una 14-21, pero aquí tenemos el par 21. Este sería el enfermo, el otro es el portador, el que les mostramos anteriormente. Si se fijaron bien en la lámina, el cariotipo decía 45 XY. Por supuesto, porque tiene un cromosoma 21 libre y el otro translocado, y este es el paciente que heredó ese gameto translocado, tiene sus dos cromosomas 21 libres y uno pegado aquí, entonces por eso es una trisomía por translocación robertsoniana hetero, que sería el segundo mecanismo citogenético de producción para este síndrome de Down. Tenemos otro mecanismo que sería el mosaico cromosómico, que allí la no disyunción del par 21 va a ocurrir en anafase de la mitosis postcigótica.
Esto es muy importante porque aquí la no disyunción en el mosaico cromosómico se da en la mitosis, no en la meiosis. El cigoto se formó normal y a partir de la primera, segunda, tercera división del cigoto, dependiendo, mientras más temprano se produzca, mayor cantidad de probabilidades de que se produzcan el número de líneas celulares, porque ustedes deben recordar que la definición de mosaico cromosómico es la presencia de 2 o más líneas celulares en un mismo individuo o tejido. Entonces, es importante que mientras más temprano se dé esta disyunción, no disyunción del par 21, en la mitosis posigótica vamos a tener 50 y 50 o 25 y 75 de proporción de celularidad con el cariotipo normal o con el cariotipo alterado en el mosaico cromosómico. Entre los síndromes cromosómicos autosómicos mayormente conocidos, ya les hemos mencionado, está el síndrome de Down, trisomía 21, el síndrome de Edwards, trisomía 18, el síndrome de Patot, que es la trisomía 13, y este síndrome, que es el síndrome de Cri-du-Chat, que por supuesto no es una anomalía cromosómica numérica, sino una anomalía estructural. En este caso, la delesión de una porción del brazo corto del cromosoma 5 que va a ocasionar las características clínicas del síndrome antes mencionado. Aquí tenemos otra vez para que recuerden un cariotipo del síndrome de Down en trisomía 21 libre, 3 cromosomas 21 fácilmente identificables. Aquí tenemos la trisomía 21 por translocación robertsoniana heteróloga, 14-21, y en el mosaico cromosómico donde podemos ver entonces otra coexistencia de otra línea celular, una normal y otra con la trisomía. En este caso tenemos aquí la 21-21, que sería la robertsoniana heteróloga, que sería el tercer mecanismo citogenético de producción del síndrome de Down. Entonces tendríamos, en resumen, trisomía 21 libre, trisomía 21 por translocación, que a su vez puede ser robertsoniana homóloga cuando es 21-21 o heteróloga 14-21, y el mosaico cromosómico como el último mecanismo citogenético para el síndrome de Down. Estos mecanismos se repiten por ser el cromosoma 13 causante del síndrome de Patot, también un cromosoma acrocéntrico, serían los mismos mecanismos de producción que para el síndrome de Down. Sin embargo, para el síndrome de Edwards, la translocación no sería robertsoniana, sino una translocación recíproca, que es la que ocurre entre dos cromosomas no homólogos, pero que no sean acrocéntricos. ¿Ok? En este caso, nosotros aquí tenemos otro cariotipo, de aquí es la translocación 21-21, donde tenemos un paciente con un 21 normal y otro que tiene la translocación, y este sería el cariotipo del mosaico cromosómico, donde tenemos una línea celular normal, 46XX, y una línea celular alterada, donde tenemos una trisomía del cromosoma 20. Entonces sería la coexistencia de dos líneas celulares. En el caso del síndrome de Edwards, que involucrado es el cromosoma 18, tenemos una trisomía del par 18, 1, 2, 3 cromosomas de este par. Esta sería una trisomía 18 libre, ¿ok? Aquí tenemos una trisomía 13 o síndrome de Patot, trisomía 13 libre en una paciente que tiene una anomalía numérica de su cromosoma 13, que también pertenece al grupo de los acrocéntricos, como el 21, y aquí tenemos entonces, donde está la flecha roja, la presencia de 1, 2, 3 cromosomas 13, que entonces nos va a caracterizar el síndrome de Patot. Obviamente clínicamente nos vamos a revisar. Y esta sería como una representación gráfica, entonces un ideograma, un dibujo de lo que sería la delesión del brazo corto del cromosoma 5 en el síndrome de Cri-du-Chat, que es una anomalía cromosómica estructural por excelencia en el ser humano, donde tenemos, dependiendo del tamaño de la delesión, este sería el cromosoma en cariotipo, la foto del cariotipo del paciente y este ideograma, la reproducción en un dibujo, de la falta entonces de un segmento de un extremo del cromosoma 5 en su brazo corto, que nos va a originar entonces la aparición del síndrome clínicamente identificado como síndrome de Cri-du-Chat o maullido delgado.
también lo pueden encontrar como síndrome del síncope menos. Aquí sería entonces un cariotipo de un paciente con este síndrome de Cri-du-Chat, en el cual existe entonces una microdeleción. Fíjense que el fragmento que tiene la deleción no es tan grande, le falta esta puntica al otro cromosoma homólogo 5 y produce entonces las manifestaciones fenotípicas clásicas del conocido síndrome del maullido del gato. Tenemos también síndromes cromosómicos que afectan los cromosomas sexuales, que serían los síndromes cromosómicos gonosómicos, que también pueden producirse tanto por anomalías numéricas como estructurales, donde está el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome doble Y el síndrome triplo X, que son los más emblemáticos en el ser humano como ejemplos de las anomalías cromosómicas que afectan a los cromosomas sexuales. En esta lámina tenemos cómo puede producirse cada uno de ellos. Obviamente los mecanismos también son los mecanismos citogenéticos, algunos los comparten con las anomalías antes descritas, otros no. Sin embargo, es importante resaltar que, por ejemplo, el síndrome de Turner se puede producir por la monosomía o ausencia absoluta de uno de los cromosomas X, que sería el síndrome de Turner clásico, monosomía X. Una paciente 45X solo posee un representante del par sexual X en una hembra, y también se puede producir por anomalías estructurales como el cromosoma en anillo, o también en algunos casos algunas otras anomalías estructurales que también se pueden ver en el síndrome de Turner. El síndrome de Klinefelter es una anomalía numérica donde hay más de un cromosoma X en un paciente varón, puede tener variantes. El típico es el XXY, donde el varón en lugar de tener un solo X tiene dos, y la variante del 48 triple XY, que es una variante del síndrome de Klinefelter, donde en lugar de 2X tiene 3, un varón con 3X y una Y. Existe un síndrome ya clínicamente separado de las variantes del síndrome de Klinefelter, que es el 494XY, que ya por diferenciarse clínicamente en la estatura baja, en la disotosis radiocubital, en el franco deterioro cognitivo y en otras características que lo diferencian fenotípicamente del Klinefelter clásico, se extrajo de las variantes de Klinefelter y actualmente es parte de un síndrome clínicamente definido que se llama así, 494X. Este sería un cariotipo de un síndrome de Klinefelter, un varón con 2X y un Y. Los demás, los autosomas son completamente normales. Aquí tenemos un síndrome de Turner clásico, 45X, una hembra con todos sus autosomas del 1 al 22 normales y un solo representante del cromosoma X, monosomía X, recalcando la única monosomía viable en el ser humano, monosomía completa, ¿ok? Y aquí simplemente esta lámina para recordar que el mosaico cromosómico puede ser en un individuo o en un tejido. O sea, la presencia de dos o más líneas celulares no necesariamente tiene que ser en todas las células. Puede ser solamente en tejido nervioso, solamente en tejido renal, solamente en piel, porque no es solo en la totalidad del individuo, sino que también puede ser específicamente en un tejido. Entonces eso hace que los mosaicos, por eso sean como unas variaciones clínicas de la cromosomopatía clásica, porque ellos pueden tener mayor expresividad del mosaicismo en un tejido específico. Póngase un mosaico en un síndrome de Down, donde el sistema nervioso sea el que tiene el mosaicismo. Obviamente la severidad del retardo cognitivo va a ser mayor porque ese tejido específicamente es el que tiene el mosaicismo. Sin embargo, si el mosaicismo está en todas las células, como les decía, cuando ocurre en la primera división de la mitosis posigótica, allí sí entonces no escapa de ninguna posibilidad, porque ocurrió la no disyunción en la primera etapa de la división de la mitosis posigótica. Pero puede ocurrir también el mosaicismo en tejidos específicos. Entonces es importante que ustedes estos conceptos los manejen muy bien y que tomen en consideración la diferencia de los mecanismos citogenéticos que se presentan en cada una de las cromosomopatías conocidas en el ser humano. Aquí tenemos un cariotipo que representa el síndrome
de triplo X, donde en lugar de tener una hembra, una monosomía X que da síndrome de Turner, en tener 3 cromosomas X también nos da un síndrome clínicamente definido y que en el cariotipo vamos a encontrar 3 representantes de cromosomas en lugar de 2. El síndrome doble Y es un paciente que en lugar de ser XY tiene 2 cromosomas Y en su cariotipo sexual. Estos son pacientes que no por tener 2 cromosomas Y son más hombres, aunque se ha llamado coloquialmente el síndrome de superhombre, superman o supermacho, pero realmente es por la presencia de los 2 cromosomas Y. Esto sería, pues, para finalizar la unidad correspondiente a la cromosomopatía.